Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En mi opinión, cualquier proyecto que uno inicia verdaderamente queda consolidado cuando el proyecto es capaz de trascender a las personas que lo fundan. Y eventualmente, una de las formas más evidentes de este tipo de trascendencia institucional se da en aquellos momentos en que el cambio de mandos se requiere o es necesario. Este es el proceso por el que está viviendo la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, ya que después de 25 años de exitosísima labor, el maestro José Roble Flores Fernández deja, al concluir este semestre de otoño del 2022, deja la dirección activa de la facultad para convertirse en director emérito de la misma, continuando su labor como profesor de tiempo completo en la facultad, y en el mando, en la dirección de la facultad, será relevado por el maestro Fernando Villarreal Gonda. Y para conversar sobre este tema, explicarnos la trascendencia de este acontecimiento y lo que significa tanto para la propia escuela como para los egresados y la comunidad en general, se encuentra aquí conmigo compartiendo estos micrófonos el licenciado Gerardo Puertas Gómez, quien es profesor fundador de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y presidente del Consejo de la Asociación Civil que patrocina a esta facultad. Gerardo, muchas gracias por haber aceptado compartir conmigo estos micrófonos, y yo quisiera pedirte que nos ayudes a reflexionar sobre la importancia de este evento. Gracias a ti, Carlos, por la invitación y por la oportunidad de conversar sobre este y otros temas. Quiero decirte que me siento muy contento de poder participar contigo, porque quizá el auditorio no lo sabe, pero nos une una amistad de más de 45 años, y nos une también el ser parte de un proyecto educativo que el doctor Arturo Salinas Martínez, nuestro maestro, inició pues hace ya varias décadas. Tú lo has dicho mucho mejor de lo que yo lo pueda decir. El momento por el que la Facultad Libre de Derecho de Monterrey pasa es justamente un motivo, yo diría, de celebración. De celebración porque muestra o hace patente que la facultad es una institución que tiene la capacidad y el propósito, no solo la capacidad, sino el propósito, de ir más allá de las personas e ir más allá del horizonte vital que por razones de naturaleza todos nosotros tenemos. La facultad nació además como un proyecto colegiado, fue fundada como su líder fundador, como muchos sabemos, por el doctor Arturo Salinas Martínez,
pero también fue fundada por un grupo de profesores de tiempo completo, un grupo de profesores auxiliares, un conjunto de estudiantes que ya estaban inscritos en un programa de derecho en otra institución y por varias personas que formaban parte del equipo administrativo que le daba soporte a esa institución. De manera que no es el trabajo de una sola persona, no es el esfuerzo de una sola persona, sino que es el esfuerzo de un conjunto de personas de muy distintas generaciones que participamos, que tuvimos la oportunidad de participar en la creación de una facultad de Derecho y desde luego, pues a lo largo de su vida, desde 88 para acá, la realidad actual de la facultad no es otra cosa más que el resultado del trabajo de muchas personas que hemos colaborado en diferentes actividades dentro de la institución. Por una razón no solo de formación profesional, no solo de especialidad profesional, porque mi área es el derecho constitucional, sino también por una razón de convicción. Creo yo que no hay mejor forma de afianzar los esfuerzos humanos que justamente a través de el respeto a las normas, en el caso de la facultad, a la reglamentación interna de la institución y la operación de órganos colegiados que generen un sistema de pesos, de contrapesos, de balances y que aseguren, ¿verdad?, el mejor funcionamiento y la trascendencia de un proyecto que en este caso es educativo. Por tanto, pues coincido plenamente con tu comentario inicial. Habría que agregar, mi querido amigo, que esta es la tercera ocasión en que ocurre este proceso de cambio de mandos, lo cual en definitiva quiere decir que la Libre no ha dependido de que una persona esté en la dirección, porque la dirección ya será la cuarta ocasión que se transfiere a otra persona, la cuarta ocasión en que la estafeta es transmitida en los términos más serios e institucionales que se pueda pensar. El primer director fue el doctor Arturo Salinas Martínez, el segundo director fuiste tú. Recuerdo haber sido testigo de ese evento. Tú posteriormente le transmitiste la dirección a Roble, a José Roble Flores Fernández, el actual director. Esto ocurrió justamente hace 25 años y ahora llega el momento en que el cambio de mando, el bastón de mando, se transfiera al maestro Fernando Villarreal Gonda. Creo que esta secuenciación de personas, esta secuenciación de individuos, es importante mencionarla porque en estos actos me parece que hay un mensaje implícito. Totalmente, Carlos. Ya lo dices tú, pues es la cuarta ocasión en la que tendremos un director distinto en la facultad. El maestro Villarreal Gonda es profesor fundador de la institución. Él también fue formado dentro del proyecto educativo encabezado por el doctor Salinas Martínez. Posteriormente, realizó estudios de maestría en Derecho en la Universidad de Harvard y más tarde también de maestría en Derecho en la Universidad de París I. Cuenta asimismo con una maestría en docencia jurídica estudiada en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey
y pues ha dedicado más de 35 años a la docencia y a la investigación jurídicas y desde el año 2002 ha venido actuando como secretario académico de nuestra facultad. De manera que por sus credenciales académicas y por su experiencia, el maestro Villarreal Gonda es un excelente candidato para ocupar la dirección de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Pero además, Carlos, me parece que vale la pena recordar, y esto no habla más que de la institucionalidad de nuestra facultad, que por su diseño, desde el origen, está conformada por 3 entidades perfectamente distinguibles, perfectamente separadas y autónomas una de la otra, pero al mismo tiempo relacionadas, vinculadas entre sí. Existe, primeramente, como encargada de lo que es pues el corazón de la institución, que es la actividad académica, principalmente docente, lo que se llama la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, Escuela Libre Universitaria, y que opera con un decreto del gobernador del estado de Nuevo León que otorga a los estudios que se realizan ahí pues validez oficial. Todo ese órgano, la Escuela Libre Universitaria, está encabezada por un director que funciona coordinadamente con un consejo académico en el cual existe representación de los distintos cuerpos que integran a esta Escuela Libre Universitaria. Es decir, hay representación de la administración académica, hay representación de los profesores de planta, de los profesores auxiliares, de los estudiantes y de los egresados. Y el director y el consejo académico, de manera conjunta, son corresponsables de la marcha institucional de la Escuela Libre Universitaria. Por otra parte, existe también desde la fundación de la FLDM una asociación civil que recibe el nombre de Facultad Libre de Derecho de Monterrey también, que está integrada por asociados, por más de 40 asociados, casi todos ellos abogados, salvo 3 asociados benefactores. Todos los demás son licenciados en Derecho, de muy distintas generaciones. Para dar una idea, el mayor en edad de nuestros actuales asociados activos, pues es el licenciado Luis Santos de la Garza, que rebasa o que tiene básicamente y está por rebasar los 100 años de edad, y nuestros asociados más jóvenes son exalumnos de la facultad que rondan los 40 años. Por lo tanto, existe una representación muy amplia, no solo de las distintas profesiones jurídicas, sino también de las distintas generaciones dentro de la profesión jurídica en Monterrey. Este cuerpo, la asociación civil, tiene pues en su parte más alta la Asamblea General de Asociados y es administrada por un órgano que se llama el Consejo Directivo. Y finalmente hay una tercera institución que se llama Patronato de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, que está conformada por los benefactores de la institución y por un representante de la Facultad Libre de Derecho, que es quien funja como presidente del Consejo Directivo de la ACE, ¿sí? De manera, por tanto, que, digamos, la FLDM tiene 3 cuerpos distintos que trabajan, que están relacionados y que trabajan de manera conjunta. Y eso pues le da una solidez
institucional que le permite operar con un alto grado de estabilidad y al mismo tiempo de eficiencia. Esto a mí me parece muy importante en cuanto que toda esta cuestión se conoce muy bien al interior de la Libre. A partir de que se anunció el cambio de mandos, esto se ha discutido y comentado abundantemente y transparentemente entre lo que se conoce con el nombre de Comunidad de la Libre, que integra no solamente a los estudiantes, a los profesores, al cuerpo administrativo, sino también, yo diría, hasta los guardias de seguridad, a quienes veo yo muy identificados con la institución y las gentes que caminamos día con día en los corredores universitarios. Sin embargo, a mí me parece que todas las instituciones universitarias, todas las instituciones de educación superior tienen un importante rol frente a la sociedad, frente a la comunidad social integrada por todos, no en el sentido de sociedad de persona con medios, sino me refiero a todos los integrantes de la sociedad. En este caso, pienso en la sociedad regiomontana. Me parece que, y eventualmente podríamos pensar incluso con miras más amplias, porque a mí me parece que la Facultad Libre de Derecho ha cumplido con una función muy importante, abriendo sus puertas a la comunidad, en primer lugar, formando profesionales jurídicos de excelencia, con conciencia social y sentido de la trascendencia. Pero yo veo que la Facultad Libre también abre sus puertas a la comunidad y abre las puertas de sus instalaciones para muchas actividades. En días recientes, en las instalaciones de la Libre, el Club Rotario al que yo pertenezco, presentó un proyecto de videos de líderes para la paz, pero he visto también colegios, he visto que las exposiciones de arte están abiertas a la comunidad, etcétera. Entonces a mí me gustaría que comentaras todo esto, todo lo que significa esta trascendencia institucional de cara a la comunidad. A ver, Carlos, es que no puede ser de otra manera. Una institución educativa es parte de una comunidad y sirve a una comunidad. Desde luego, a la comunidad más pequeña, que es la académica, pero a la comunidad más amplia, que puede ser la ciudad, en el caso de México, el estado, el país y bueno, también, por supuesto, la comunidad internacional. Desde su fundación ha sido un propósito básico de nuestra institución el tener como horizonte primero y muy claro el que somos una comunidad académica que está formada, aunque suene digamos, innecesario decirlo, pero a veces se olvida, que está formada por personas, que está integrada por seres humanos. Y es ese reconocimiento primordial de que quienes componemos esa comunidad somos seres humanos, desde las personas de aseo, desde los guardias hasta los directivos más altos de la institución, lo que le da la mística que tú acabas de referir. En efecto, somos muy afortunados porque en nuestra escuela lo mismo las personas de seguridad que las personas de administración o los propios estudiantes, desde que ingresan
al primer semestre, se sienten parte de la institución y viven la institución como un elemento más de su identidad propia. La escuela no es una casa, no es una familia, no pretende ser una casa, no pretende ser una familia, pero sí pretende ser una comunidad en el mejor sentido de la palabra. Es decir, en la que todos tengan una voz, una participación y en el que exista una colaboración en beneficio de, digamos, el conjunto. Por eso lo que tú refieres, pues, merece la pena de ser destacado. Por otra parte, también desde que nuestra facultad fue creada, nació como una institución autónoma frente a cualquier órgano de gobierno, tanto de la federación como del estado, como de los municipios, independiente de cualquier partido político, independiente de cualquier iglesia u organización religiosa. Es una institución laica y al mismo tiempo independiente de cualquier empresa u organización empresarial. Se subraya la palabra libre como parte de su identidad. Exacto, eso nos da algunas limitaciones muy importantes, es decir, nos priva de ciertas ventajas que otras instituciones pueden tener, pero al mismo tiempo nos da algunas fortalezas que otras instituciones no tienen. Cuando te hablo, por ejemplo, de la asociación civil o del patronato, hay que decir que la intervención de la asociación civil tiene que ver con los números de la institución, nunca con la parte académica de la institución. Todo lo que es el día a día de la docencia o de la investigación, incluso todo lo que es ya no el día a día, sino la proyección académica de la institución, se maneja de manera completamente autónoma, tanto de la asociación civil como del patronato que auspician a la Escuela Libre Universitaria. Y eso pues permite una serie de cosas que no siempre ocurren en otras instituciones educativas o universitarias. De manera que esa es una característica fundamental. Otra característica que puede sonar extraño enfatizarla, pero que en la realidad debe de ser enfatizada, es la facultad libre no persigue una finalidad de lucro, no es un negocio. Quienes ahí trabajamos o quienes, por ejemplo, recibimos exclusivamente nuestro sueldo, y si la facultad tiene excelentes resultados o magros resultados, pues recibimos exactamente nuestro sueldo. Ahora, por ejemplo, que pasamos por la pandemia y que estuvimos 2 años sin funcionar de manera presencial, a diferencia de otras organizaciones, en la Facultad Libre de Derecho no se le quitó su empleo a ninguna persona, no se le redujo su sueldo a ninguna persona. Todos seguimos ganando y tuvimos, digamos, los trabajos que habíamos tenido antes de que comenzara la pandemia. Eso representó ciertos sacrificios para la organización, pero esa es la manera como concebimos la Facultad Libre de Derecho, ¿verdad? Porque, volviendo, quiere ser realmente una comunidad
como diría el maestro Salinas, un laboratorio de virtudes democráticas. Él utilizaba esa expresión que no solo es muy bella, sino que es una aspiración realmente muy alta, y que pues a veces logramos y a veces no logramos completamente, ¿sí? La idea es que es una institución no democrática, porque la educación no es democrática. La educación, aunque la palabra suene extraña, es elitista en términos académicos, ¿sí? Pero sí una institución que tiene elementos de participación democrática, ¿sí? Atendiendo a la vinculación y a las responsabilidades que cada cuerpo tiene dentro del conjunto. ¿Qué quiero decir por esto que puede sonar muy abstracto? Bueno, la vinculación que un estudiante tiene generalmente es una vinculación de 4 años y medio. Muchos de ellos terminan y no vuelven a tener más que contactos muy esporádicos con la institución. La vinculación que un profesor de tiempo completo tiene es una vinculación de vida, ¿sí? De 40 o más años de trabajo. De manera que, pues, el peso, digamos, que la opinión o la participación de un estudiante que está ahí 4 años y medio frente a un profesor que quizá está ahí 40 o más años, pues la participación y el peso de la opinión de cada uno de ellos necesariamente tendrá que ser distinto, como distinta es la vinculación que cada uno de ellos tiene. Ahorita, cuando iniciábamos la conversación, tú te definiste como constitucionalista, pero habría que agregar que también eres un experto en historia y tienes una valoración muy especial de la historia. Y en este sentido, yo creo que es importante la reflexión sobre nuestra propia historia, sobre la historia institucional de la facultad, que tal como tú lo has indicado, finalmente la historia de las instituciones es la historia de las personas que la han ido perfilando. Y yo quisiera pedirte que me hables de cómo ha sido esta perfilación del carácter de la facultad a través de las personas que la han dirigido. El doctor Arturo Salinas Martínez, te voy a pedir que hagas el esfuerzo de hablar de tu propio periodo como director y que nos cuentes cuáles han sido las principales características que tú como presidente del Consejo has visto en estos 25 años de la labor de Roble. Y ya no hablaría sobre Fernando Villarreal Gonda, que sería más una labor de prospectiva, porque espero tenerlo aquí como invitado y que sea él el que hable sobre su propia visión de la escuela hacia el futuro. Bueno, Carlos, me pides una participación que tendría que ser muy amplia. Voy a tratar de hacerla lo más breve posible. Comienzo aclarando que no soy más que un diletante de la historia. Amo la historia desde que era niño y pues me ha tocado en suerte desde 1981 ser profesor de historia de México. Entonces, esa es mi única vinculación, digamos, formal con la historia, pero de que me interesa muchísimo y la amo profundamente, eso es una realidad. Dicho lo anterior, me pides que hable de la historia. Yo quisiera comenzar hablando de la protohistoria de la facultad, ¿sí? Porque si bien es cierto que la Libre nace en 1988, tú y yo sabemos que nació mucho antes, en
en la visión, yo diría en el corazón y en el alma de un muchacho que tenía 20 y tantos años y que gracias a un maestro, a una persona que fue su maestro sin haber sido nunca formalmente su maestro en un aula, que fue el doctor Joaquín Rodríguez Rodríguez, decidió, por su recomendación, ir a estudiar a Francia y a los Estados Unidos en 1947, es decir, recién terminada la Segunda Guerra Mundial. Las crónicas o los chismes, si tú quieres, del antiguo Monterrey contaban que cuando el doctor Salinas y el doctor Agustín Basabe llegaron de Europa con sus doctorados, pues en aquella pequeña comunidad provinciana, la gente un tanto pues se reía de ellos, ¿sí? Sí, me imagino yo que entre el acordeón, el bajo sexto y unos tacos de cabrito, era muy extraño estar recibiendo a dos flamantes doctores que venían de Europa. Exacto, y entonces dicen incluso que en algunas ocasiones pues la gente hasta le jugaba bromas de hablarle por teléfono en la madrugada y preguntarle, decirle que su niño estaba enfermo y que qué medicina les podía dar, por este concepto de que los únicos doctores son los médicos. Pero más allá de esa broma, pues en realidad ahí en esa experiencia de Francia y de los Estados Unidos surgió, como decía, en el alma y en el corazón de este joven que vuelve a nuestra ciudad y que es contratado como profesor de planta en una gran institución académica que es el Tecnológico de Monterrey, a la que le debemos muchas cosas, ¿sí? Y que en cierto sentido es nuestra madre junto con la Universidad de Nuevo León, pues de todas las instituciones de educación superior del Estado. Bueno, el tecnológico está ligado a nuestras vidas, Gerardo, a la tuya, desde tus padres y a la mía, en mi propia persona y en mis hijos, ¿verdad? Absolutamente, Carlos. A mí me gusta decir en broma, pero es muy en serio, que si no fuera por el tecnológico yo no estaría aquí porque mis padres no se hubieran conocido y por tanto yo no hubiera nacido. Pero el TEC, entre las muchas cosas que nos dio, y cuando digo nos dio es a la comunidad, pues está el haber creado en México el concepto de profesores de tiempo completo, que no existía. El haber creado en México el concepto de campus universitario, ¿verdad? Solo por mencionar dos aspectos relevantes de la trascendencia que el TEC tiene, para no hablar ya de cómo ha sido un gran proyecto cultural que ha transformado pues muchas ciudades de la República, como lo podemos ver. Pero decía yo, bueno, ese joven ingresa a trabajar como profesor de tiempo completo del TEC de Monterrey, está ahí algunos años, no estoy seguro cuántos, pero creo que alrededor de 8 años, combinando eso con algunas asesorías en empresas muy importantes de Monterrey, como la Fundidora Monterrey en su momento, como Caterpillar, etc. Y al mismo tiempo, como una deuda de honor, es profesor auxiliar en entonces la única facultad de Derecho que existía en la entidad, que era la de la Universidad entonces de Nuevo León y hoy Autónoma de Nuevo León. Por tanto, el maestro Salinas comienza así su trayectoria, digamos, como profesor, con la idea clara, con el propósito de dedicar una parte sustancial de su vida a la docencia y a la investigación jurídica, y con el propósito clarísimo de hacer un aporte para la transformación de la educación jurídica en México. ¿Basado en qué? En su experiencia en Europa y en los Estados Unidos.
las circunstancias hacen que en 1961 él sea designado director de la Facultad de Derecho de la universidad. Cuando digo universidad, me refiero a la de Nuevo León, por supuesto, y es como director. Y que claramente así se llamaba en esa época, Universidad de Nuevo León. Así es. Sin más adjetivos. Sin más adjetivos. Entonces él toma la iniciativa de implantar, de diseñar e implementar un programa académico notable que incluye, pues podría yo hablar de varios elementos, pero que incluye algunos elementos muy sui generis, muy modernizadores en su momento, como enseñar a los estudiantes metodologías, ¿sí? Cómo enseñar a los estudiantes historia, economía, administración, contabilidad, lenguas extranjeras, derecho comparado, derecho internacional, etc. ¿Sí? También genera un instituto de derecho comparado en la Facultad de Derecho de la universidad. Y todo esto debe decirse en una ciudad que probablemente tenía, cuando mucho, 500,000 habitantes, ¿verdad? Así es, efectivamente, alrededor. Quizá Allende, quizá el tamaño que tiene Montemorelos, es decir, realmente una ciudad de tamaños y alcances bastante modestos en el número de población, no en las cosas que se han hecho aquí en Monterrey. Efectivamente. Bueno, por razones básicamente políticas e ideológicas, ese proyecto llegó a su fin. Las autoridades universitarias quisieron orillar al maestro Salinas a renunciar a la dirección, y él pues les dijo con toda claridad: yo no voy a renunciar, si ustedes quieren, córranme. Y pues así fue. Lo destituyeron como director de la facultad. Él continúa dando clases. En una época da clases de nuevo en el TEC, en la maestría en administración de empresas, y hacia 1969 nace un proyecto muy interesante que tiene que ver con este ayornamiento de la Iglesia Católica, producto del Concilio Vaticano II, que quizá las nuevas generaciones pues no lo conocen cabalmente, pero que tú y yo sabemos que representó un momento de una gran esperanza, no solo dentro de la organización eclesiástica católica, sino en las comunidades. Y como parte de ese espíritu de la iglesia en el mundo, en Monterrey, algunas congregaciones de hermanas y de hermanos católicos, las hermanas del Sagrado Corazón, las hermanas del Verbo Encarnado del Colegio Mexicano, los hermanos maristas del Colegio Franco, los hermanos lasallistas del Colegio La Salle, fundaron una universidad que responde al nombre de Universidad de Monterrey. En ese momento como una universidad humanista, y que pues después de las reformas de 1991 pudo ya comenzar a llamarse formalmente como una universidad católica. El doctor Salinas formó parte de la asamblea que fundó la UDEM, y en 1970 funda la División de Ciencias Jurídicas de la UDEM, en la que implanta básicamente el mismo proyecto educativo que había iniciado en la Universidad de Nuevo León. En 1960, a principios de los años 60, este programa que hoy tiene la Libre se concibe estructuralmente en los años 60. Así es, con algunas variantes a lo largo del tiempo, desde luego.
El doctor es el director de la División de Ciencias Jurídicas de la UDEM, el doctor Salinas. Es que tenemos tú y yo la costumbre de llamarle el doctor. Desde 1970 hasta 1988, en el que se da una diferencia muy importante de visión académica y universitaria con la Universidad de Monterrey, que lleva finalmente pues a una ruptura y a la fundación de una nueva institución que se llamó la Facultad Libre, ¿sí? Entonces, y ahí comienza formalmente la historia de la Libre como asociación civil en abril del 88 y ya funcionando como una escuela libre universitaria a partir de julio de 1988. ¿Sí? Aunque ya las personas fundadoras tenían varios kilómetros recorridos en este mismo camino. Efectivamente, no solo el maestro Salinas, sino pues un amplio grupo de profesores. Para dar simplemente un ejemplo, que es el mío, pues yo ya había sido profesor en ese proyecto educativo y coordinador de la licenciatura entre 1981 y 1988. Entonces llegamos con no muchos, pero ya con algunos kilómetros recorridos a la fundación de la facultad. Y la fundación de la facultad no fue fácil, porque desde luego, como era esperable, había reticencia de otras instituciones y había intereses políticos, académicos, económicos muy importantes que funcionaron, digamos, en ese momento en el país. Pero bueno, a pesar de todo esto y con muchísimas limitaciones, en una propiedad rentada que había sido un kinder en la colonia Obispado, surgió la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, con alrededor de 70 alumnos, con aproximadamente 20 tantos profesores, tanto de planta como auxiliares, con un equipo administrativo conformado por 2 personas y con un equipo de intendencia conformado por 1 persona, ¿sí? Hay que decir que los tiempos iniciales fueron muy difíciles, ¿sí? Claro. De hecho, los profesores de planta de la facultad, durante todo el primer semestre de operación, no cobramos sueldo, y pues los recursos que había se tuvieron que utilizar en la operación de la institución y en la compra de más o menos 600 libros que conformaron la biblioteca inicial, que hoy tiene más de 40,000 volúmenes. En una nuez, pues ese es, digamos, la protohistoria y el nacimiento de la institución. Los primeros años, los primeros 5 años, el director fue el doctor Salinas Martínez. Primero había que hacerla sobrevivir, era el primer reto, y pues la gran tarea del doctor fue justamente eso, hacerla, asegurar que pudiera sobrevivir e ir consolidando no solamente un cuerpo de profesores suficientemente sólido para que la institución marchara más adecuadamente, sino además un grupo de asociados profesionales del derecho, como decíamos, de diferentes actividades y de diferentes generaciones, que auspiciaran la vida de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Hay que decir, porque es justo, que el maestro Salinas nunca recibió ningún sueldo como director de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, y pues yo diría que la gran obra de los primeros 5 años de su dirección fue
mantenerla viva y consolidarla como una institución con todas las limitaciones que pudiese tener. 5 años después, el maestro Salinas decide retirarse y entonces resultó designado como director de la facultad y pues también, para decirlo breve y prontamente, la tarea que yo me tracé fue fundamentalmente crear una armazón jurídica de estatuto general y reglamentos de la institución que no existía, hacerla operar, esa estructura jurídica, es decir, no solo crear las normas, sino respetar las normas, e ir formando un andamiaje institucional más sólido. ¿Cómo? Pues dando vida al consejo académico, en el que, como decíamos, hay representantes de la administración, de los profesores, de los estudiantes, en aquel momento solo de esos 3 círculos, y que le da pues una corresponsabilidad y un contrapeso a la acción de la dirección y de la administración académica en general. Pero también otros órganos como el comité de becas, el comité de evaluación de alumnos, el comité estudiantil. Todo esto, repito, no solo como armazón jurídica, sino con una observancia cotidiana de esa reglamentación y con los pesos y contrapesos que significaba tener esos órganos. Después de 5 años me retiro como director y es designado el maestro José Robles Flores Fernández como nuevo director de la institución. Él, como decíamos desde un inicio, pues ha estado 25 años, de manera que su trayectoria es muy amplia y sus logros también son muy amplios, pero si tuviéramos que hablar de unos cuantos, yo diría, en primer lugar, ¿verdad? Probablemente, el consolidar algunos centros jurídicos dentro de la facultad, como el Centro de Derechos Humanos, como el Centro de Derecho de la Empresa, por hablar de 2, fundar una revista jurídica periódica, realizar y patrocinar varias publicaciones de libros a lo largo de todos estos años, ampliar de manera muy importante la colección bibliográfica de la facultad, no solo con materiales nacionales, sino con materiales extranjeros, y ofrecer un amplísimo número de programas que llamamos de educación permanente en distintas áreas del derecho e incluso en áreas que tienen que ver con el arte y las humanidades. Y bueno, pues finalmente podríamos destacar el inicio, el arranque de 2 programas de maestría. Uno muy interesante y singular en el área de docencia jurídica, orientado a la formación de profesores de derecho, y otro también muy relevante en materia de negocios, orientado a no solo abogados, sino a profesionales, digamos, que trabajan sobre todo en empresas mercantiles de la localidad. Creo yo que así, en grandes pinceladas, podríamos hablar del trabajo del maestro Flores a lo largo de 25 años. Como bien nos dices,
pues referirnos a lo que el maestro Villarreal realizará, pues no nos corresponde. A él le tocaría precisamente llevar el liderazgo y trazar el rumbo de la institución. Puedo, sin embargo, decirte mi opinión. Creo que el gran reto institucional en este momento es poder hacer que la escuela quede tan vigorosamente establecida, ¿sí?, que tenga la capacidad de dar el salto a una nueva generación y quedar en manos y bajo la responsabilidad de personas que no formaron parte de la fundación de la facultad, ¿verdad? Yo diría que ese podría ser uno de los grandes retos de la dirección que se inicia el próximo semestre. Y el otro, sin duda, ¿verdad?, modernizar el proyecto educativo, empezando por implementar reformas dentro del plan de estudios, dentro de los planes de estudios de las diferentes materias y reorientando todavía más, con más énfasis, la facultad hacia el ámbito de lo internacional. Aunque siempre hemos tenido ese horizonte, estimo que la realidad actual pues lo hace absoluta y totalmente necesario y conveniente, ¿sí? Creo que esta visión retrospectiva le da contenido a las palabras, porque hablar de que este es un proceso de consolidación institucional puede parecer un discurso un tanto trillado, pero cuando se entiende a la luz de ese proceso histórico que tú nos has sintetizado, me parece que adquiere mucho mayor sentido. Y quizá la palabra que habría que agregar después de decir sentido es trascendencia. Y la trascendencia también se refleja hacia la comunidad de extramuros. Brevemente, yo quisiera que tú me hables de cómo trasciende la actividad de la Facultad Libre de Monterrey extramuros, más allá de lo obvio que es la formación de excelentes profesionales del derecho. Bueno, Carlos, primero y más importante es la responsabilidad que tenemos como un centro de educación y de investigación jurídicas, de incidir en el respeto al Estado constitucional y democrático de derecho en nuestro país, ¿sí? Yo creo que esa es la principal función que la facultad tiene hacia la comunidad, más allá, desde luego, como tú bien dices, de aportarle a la comunidad abogados excelentemente formados desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista humano. Estimo que como toda facultad de derecho, y la libre sin duda, tiene la obligación de ser una voz y un elemento que contribuya a hacer que México tenga en la realidad un Estado constitucional y democrático de derecho, con todo lo que eso significa, ¿sí? Esto es muy relevante siempre, y esto es particularmente relevante en momentos en donde parece que hay vulneraciones que no se pueden solapar en relación a
cuestiones como la separación de poderes, el federalismo, la democracia electoral, etc. Pero más allá de esa tarea fundamental, ¿verdad? Otra es la tarea, digamos, que se da hacia afuera, también jurídica, a través de un despacho jurídico gratuito o un centro jurídico gratuito que funciona, Carlos, desde aquí estoy más o menos calculando los años, pero que nació desde la fundación de la facultad, aunque ha tenido sus momentos en donde no ha podido funcionar completamente, pero que en los últimos 20 años ha venido funcionando de manera permanente y que da asesoría gratuita a personas que por sus características sociales y o económicas no tienen la capacidad de acceder a un abogado. Hay que decir que en ese centro jurídico gratuito, que desde luego tiene una coordinadora y una subcoordinadora, que son profesionales, también trabaja un equipo de estudiantes que como parte de su programa académico, como parte de su currícula, ¿sí? Deben de cursar una materia que es un taller práctico en donde aprenden algo de litigio, independientemente de que en el futuro pues decidan por alguna profesión jurídica que no está directamente conectada con el litigio. Otras formas en donde la facultad participa es, por supuesto, a través de asesorías, a través de ayudas profesionales, tanto a proyectos, digamos, de la autoridad, a nivel municipal, a nivel estatal, fundamentalmente, y por otro lado, pues asesoría a organismos, por ejemplo, a ONGs, ¿sí? A organismos de la sociedad civil que realizan sin fines de lucro algunas actividades de beneficio para la comunidad. Y finalmente, pero no al final, como se diría en otra lengua, tendríamos que hablar de la proyección de la facultad también en el área del arte y la cultura. Tenemos un programa que se llama el programa Liberarte, que ha venido operando a nivel interno desde la fundación de la facultad. Hemos tenido cineclub, hemos tenido club de lectura, hemos tenido conferencias de carácter cultural y en los últimos años, ya 9 años, Liberarte se ha dedicado fundamentalmente a presentar exposiciones de arte de manera bimestral en el campus de la institución y presentar piezas del mes, piezas artísticas del mes en la biblioteca de la institución, ¿sí? Otro brazo autónomo, pero asociado de la Facultad Libre de Derecho en la Cultura es la Fundación Cultural PFGC, que pues está en el proceso de clasificar una biblioteca y un acervo artístico que ya tiene uso y beneficio para la comunidad en general. Y que, rindiendo honor a quien honor merece, debe mencionarse que esa fundación reconoce a tus padres, Puertas Favila y Gómez Castellón, realmente la Facultad Libre de Derecho de Monterrey en más de una manera,
significa para nosotros, ha significado un proyecto de vida y me parece que en tu caso muy particularmente. No cabe duda que cuando uno platica cómodamente y con la gente con la que se siente especial amistad, se conversa cómodamente y el tiempo vuela. Y realmente ya casi tenemos una hora conversando, mi querido Gerardo. Así es que para propósitos de cerrar este programa, a mí me gustaría, por un lado, comprometerte a que nuevamente te reúnas conmigo en estos micrófonos, quizá con más de un tema, pero especialmente el que se refiere a la relación entre el derecho y el arte que forma mejores personas. Un buen abogado debe estar construido primariamente sobre la base de una buena persona. Pero a mí me gustaría pedirte que al estar a punto de cerrar, nos hagas el favor de dirigirnos un mensaje para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Gracias, Carlos. Pues en primer lugar, agradecerte muy especialmente esta invitación y esta oportunidad. Y no encuentro más relevante mensaje que transmitir en el foro que tú pones a mi alcance que subrayar la importancia del momento que vive nuestro país. Es un momento relevante, es un momento crítico y es un momento también de gran oportunidad para que todos los mexicanos, pero particularmente los ciudadanos mexicanos, es decir, aquellos que tenemos ya el derecho a participar activamente en la vida política del país, respondamos como debe de ser, como una persona con valores cívicos tendría que responder. Me refiero desde luego a la necesidad de defender las instituciones jurídicas de este país, el marco constitucional de nuestra nación y, por supuesto, las instituciones democrático-electorales que el país se ha dado, todo gracias al esfuerzo de muchas generaciones que han ido dejando poco a poco un país más sólido, más libre, más respetuoso del derecho y más democrático y más justo, ¿sí? Es momento de que tomemos conciencia de ese reto que siempre existe, pero que en momentos cruciales existe aún más y simplemente, ¿verdad? Desde nuestras trincheras particulares, desde nuestra familia, desde nuestro ámbito de amistades, desde nuestra escuela o nuestra universidad o nuestro trabajo, no importa lo que hagamos, cada uno de nosotros tiene la obligación de ser un defensor de los valores del derecho y de la democracia, porque así lo reclama el carácter de un ciudadano y porque así lo reclama el futuro de nuestra patria. Entonces, ese sería mi mensaje, Carlos. Parecería que el propio proceso de consolidación de la Libre debe ser el botón de muestra
para la consolidación de esta patria a la que tanto amamos. Muchas gracias nuevamente, Gerardo, por tu participación. Creo que esta intervención tuya es muy importante en términos del proceso que actualmente se vive en la facultad, y habría que agregar del proceso que también se vive en México. Al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos, debo recordarles que su opinión es muy importante para nosotros. Nos encantaría saber cuáles son los temas que resultan de especial interés para ustedes, de tal suerte que podamos irlos tratando poco a poco. Muchísimas gracias nuevamente, y tengo y tendré el gusto de volver a recibirlos la próxima semana. Muchas gracias, Gerardo. Carlos.